Buenas noches. Hoy voy a trabajar con ustedes un artículo que ya tengo escrito, pero que me gusta presentarlo de esta forma, que se llama Comentario sobre la división significante del sujeto. De lo que se trata es, voy a explicar algo, porque mi hipótesis es que la operación que Lacan nombra división significante del sujeto en el Seminario de la Angustia sigue la lógica del algoritmo de división de los números enteros en matemática. No en términos numéricos, aunque yo para presentarlo voy a utilizar primero ejemplo numérico, pero que la idea es tratar de entender de qué se trata esa división. Entonces, lo que pienso hacer es, primero, mostrar un par de ejemplos numéricos de cómo pensar la división entera en matemática, que es la metodología que yo sigo habitualmente, y luego voy a hacer una selección muy breve de los párrafos de las clases del 6 y del 13 de marzo del 63 del Seminario de la Angustia, Seminario 10. Después también va a estar el texto escrito, pero vamos a ver esto. En aritmética, si queremos dividir dos números naturales, que a modo de ejemplo voy a elegir el 7 y el 2. Yo tendría dos opciones. Una es hacer lo siguiente. Hacer, por ejemplo, 7 dividido 2. Esto nosotros en Argentina lo escribimos 7 dividido 2, como que la operación de división la escribimos así. Si esto fuera en Francia, esto se escribe así. Yo voy a quedarme por ahora con esta escritura. ¿Nosotros qué hacemos? Por ejemplo, 7 dividido 2, 3, 3 por 2, 6, sobra 1, bajo el 0, acá pongo una coma, y entonces quedó 3,5. Pero ¿qué pasa? Esa es lo que se llama, es la forma de dividir utilizando números decimales. Y el tema que yo lo que quiero mostrar hoy es qué es el algoritmo de división de números enteros, que consiste en lo siguiente. De la división, ahora lo voy a explicar bien, pero por ahora lo que le quiero decir es esto. 7 dividido 2 me da un entero, 3, yo quiero trabajar solo con enteros. Y como 3 por 2 es 6, al 7 queda un resto 1. Y acá se terminó, porque no tengo más posibilidades de que queden estos 4 números enteros. Bien, entonces paso a definir, por un lado, el algoritmo de división tal como está en matemática, lo voy a mostrar con letras. Luego voy a volver a retomar esto. Tenemos así. ¿Qué dice el algoritmo de división? El algoritmo dice, dados... Bueno, lo voy a decir y ustedes después lo leen. Dados dos números enteros, A y B. O sea, se escribiría así. A y B pertenecientes a Z, que es el conjunto de los números enteros. Y lo que dice es que B es necesariamente distinto de 0, o sea que, porque no se puede dividir en matemática, en este tipo de operatoria, no se puede dividir por 0. Dice, existen únicos enteros, que los voy a llamar Q y R, siendo un R, las características es R es un número positivo y R menor que B. Entonces, ¿y tal que pasa qué cosa? Pasa que A va a ser igual a Q por B más R.
es la forma recontra formal, si quieren, o la escritura con letras que después pueden ser reemplazadas por números, pero esta es la definición del algoritmo de división. En este caso, en el ejemplo que voy a tomar, que tomé el 7, el 2, ¿qué ocurre? Lo que dice es lo siguiente, sería así, dados dos números enteros, 7 y 2, acá estoy tomando el A como 7 y el B como 2, que lo vamos a llamar dividendo y divisor. Q y R, ¿qué son? Q es lo que se llama el cociente y R es lo que se llama el resto. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos dice el algoritmo de división? El algoritmo de división nos dice que en el caso del ejemplo de 7 y 2, dados dos números 7 y 2, existen únicos cociente y resto. En este caso el cociente es 3 y el resto es 1. Tal que, ¿qué pasa? Que el dividendo, que es 7, va a ser igual al cociente, que es 3, el divisor, que es 2, y el resto es 1. O sea que el algoritmo de división dice que, esto que dije, dados 7 y 2, el 7 se va a poder escribir de esta forma. En forma única con estas características. Que es que el resto, y acá va a venir algo muy importante para lo que dice Lacan, el resto tiene que ser necesariamente menor que el divisor. Y ahí, digamos, se concluye este tipo de operación, este modo de operar en la división. Bueno, ahora, primero voy a hacer algo más a partir de esta escritura ahora. Yo tengo esta escritura que me dice cómo es el entero dividendo. Ahora bien, a partir de acá voy a fabricarme otra igualdad, no la misma que esta, sino que lo que voy a hacer es dividir toda la expresión por el divisor, que es en este caso el número 2. Por lo tanto, tengo 7 sobre 2. Cuando yo divido esto por 2 me queda solamente el cociente. Y cuando divido esto por 2... Pero bueno, acá, ¿qué es lo que hice? Y hay una cuestión. Lo que convertí esta escritura, armé otra igualdad, pero con una escritura fraccionaria, donde esto es la escritura de lo que se llama en matemática es la razón. Ojo, porque ahora también voy a contar qué pasa con Lacan. De aquí yo deduzco que la razón entre 7 y 2 es el cociente 3 y una nueva razón que es el resto sobre el divisor. Bueno, hasta acá lo que la matemática nos da y con los números. Ahora lo que propongo, y van a ver en lo que está escrito, les voy a decir algunos fragmentos, van a ver que Lacan en lo que está dicho sigue esta lógica. Bueno, voy a borrar, ustedes pueden hacer pausa. Voy a borrar. Tenemos entonces así. Tenemos ahora lo siguiente. Lo voy a escribir como lo escribe Lacan. Tenemos 7 dividido 2, el cociente se escribe acá y el resto acá.
Entonces, ahora puedo hacer lo siguiente. Tengo una analogía, porque ahí Lacan dice que es una analogía calculadora o con el cálculo. Acá voy a tener A barrado y acá voy a tener A. Y esto es muy importante porque en algunas versiones en castellano lo que dice que hay un momento donde Lacan para acá y pone una barra acá, o sea, una separación, y luego pondría el S barrado. Bueno, veamos lo siguiente. ¿Qué ocurre? Que acá habíamos llegado a que la razón entre 7 y 2, ¿qué sería? Sería la escritura de una división por hacerse. O sea, sería una escritura de una división, pero no que está hecha. Y el resultado que habíamos dicho es que nos daba el cociente y otra razón, que es esta. Bueno, si hacemos lo mismo acá, resulta que acá habría que escribir así, que la razón entre A y S es A barrado y una nueva razón que es el A minúscula y S. Bueno, van a ver que en el seminario justamente dice que este es S barrado. Bueno, entonces tenemos que el algoritmo de división, haciendo una analogía donde tenemos esto, hemos llegado, que lo que más me interesa es básicamente a esta escritura teniendo en cuenta esta definición. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es leer brevemente algunas cosas acá en el artículo que escribí. Está más detallado, pero vamos a ver, dice, está hablando del real de la angustia y dice, ese real y su lugar es exactamente aquel que con el soporte del signo de la barra puede inscribir la operación que llamamos aritméticamente división. Más adelante voy a saltear porque me interesa ver esto nada más. Dice, la operación propuesta aquí, en la operación propuesta aquí aparece, dice, una diferencia, pero acá, porque acuérdense que en matemática diferencia es la resta, pero acá no está hablando de la diferencia como resta, sino de aquello que es distinto. Entonces dice, y acá hay también diferencia entre las traducciones, porque en alguna dice una diferencia entre el A respuesta y el A dado. En realidad, el A barrado es el A respuesta, que es el cociente, y el A dado sería este. Y dice, aparece esa diferencia, y aparece algo que es el resto, lo irreductible del sujeto. Esto es petit a. Es lo que resta de irreductible en esta operación total de advenimiento del sujeto en el campo del otro. Y es de ahí que va a tomar su función. Y después, ojo acá, porque en francés ahora dice el rapport de ese A minúscula, o sea, de A minúscula, con el S sin barrar. Y ojo, que yo propongo que ahí es el problema que hay con la traducción de rapport, que en varios lugares Lacan rapport no lo usa como relación, sino como razón, ¿no? En este caso yo propongo que se refiere a la razón entre A y S.
la razón es una relación especial entre dos cosas, pero no cualquier, digamos así, que la razón es una relación, pero no cualquier relación es razón. En este caso sería la razón de A minúscula con S, el A en tanto que es lo que representa al sujeto de manera real irreductible, y dice que S, bueno, S se confunde con la letra S. Dice que esto es lo que completa o cierra o buclea, dice en realidad, la operación de división. O sea, muy bien. Y dice, lo que en efecto dice, puesto que A, si podemos decir, es algo que no tiene común denominador. Para mí está mal, o sea, está dicho así, en francés también. Pero yo diría que lo que quiso decir es que no tiene divisores comunes, por lo siguiente. Si hubiesen sido otros los números, supongan que hacemos 14 dividido 21. ¿Qué pasa? Esta razón yo la puedo escribir 2 por 7 y 3 por 7. Entonces se me simplifica, y esto es que tendrían un factor en común, que el 14 tiene al 7 como factor es lo que multiplica, y el 21 tiene otro factor. Cuando hay dos números que yo le hago la razón, si tienen en común algún factor, se puede simplificar, entonces es reductible. Es el modo que yo esto lo podría escribir 2/3, pero si yo tengo 2/3 solo y no tienen ningún factor en común, eso queda irreductible. Entonces yo entiendo que lo que está diciendo es eso. Y ahora dice que si queremos convencionalmente cerrar la operación, ¿qué hacemos? Y dice, ponemos en el numerador, acá lo está diciendo claramente, ponemos en el numerador A, en el denominador S, y dice, esto es equivalente, por ahora dice, al A sobre S, lo dice clarito, clarito. Bueno, muy bien, salteo y voy a ubicar algo que dice en la clase del 13 de marzo. Dice, a todo esto es la que escribió. Digamos, en un momento pone X y después pone goce. Después, acá pone angustia y acá pone deseo. Entonces, dice que va a mostrar en el cuadro qué pasa con lo que llaman la división significante del sujeto. Donde, bueno, voy a saltear porque me interesa ubicar una cosa. Dice, el goce no conocerá al gran otro sino por medio de ese resto A, que en consecuencia, en tanto que les he dicho que no hay ninguna manera de operar con ese resto, y entonces viene al piso inferior el advenimiento, el sujeto barrado, el sujeto implicado en el fantasma, y dice, atención acá, ese barrado, en tanto que término de esta operación en forma de división, por ser A irreductible, no puede en estas formas en matemáticas, no puede representar sino el recuerdo de que si la división se hiciera, sería más adelante la razón entre A y S la que estaría en ese barrado implicada. Bueno, y voy a redondear, voy a concluir con lo siguiente. Voy a resumir esto. Dice, bueno, de acuerdo con este modo de ordenar la operación, podemos decir, esto lo digo yo,
Sí, que hay 3 tiempos en este advenimiento de un sujeto: goce, angustia y deseo. Bien, primer tiempo, el tiempo del goce. Hay un sujeto sin barrar que se dirige al otro sin barrar preguntando cuántas veces entro. Y eso corresponde a esta razón izquierda de esta igualdad. Luego, segundo tiempo, angustia. La angustia emerge por no haber obtenido una respuesta exacta. Exacta sería si acá tuviera un resto 0. Entonces, pero aparece A minúscula. Tercer tiempo, el deseo. Se produce el deseo cuando es posible, según esto, inscribir la razón entre A y S. O sea que yo no puedo hacer la división, pero sí puedo dejar escrito una razón en términos de digamos, como una fracción, como una división a hacerse. Y esa inscripción es el sujeto barrado. Y bueno, ahora lo que planteo es que digamos así, que podríamos tentarnos pensar esto como una cuestión metafórica, pero no. Eso sería posible si A fuera un significante, si A minúscula fuera un significante. Y Lacan dice, este deyecto A minúscula, que resiste a la significantización, es lo que constituye el fundamento como tal del sujeto deseante, que es el S barrado. Entonces, ya no el sujeto del goce, sino el sujeto que por la vía de una búsqueda se anticipa como deseante. ¿Qué búsqueda? No la de su goce, sino la de querer hacer entrar ese goce en el lugar del gran otro como lugar del significante. Bueno.